Comms. La red. Un general ruso muy respetado acaba de decir lo impensable en la televisión en vivo. Rusia está perdiendo esta guerra, y todo es porque el ejército ruso es corrupto. Este tipo de admisión franca es algo inaudito en la Rusia de Putin. Compartir información que critique al ejército o lo culpe a él puede conllevar una sentencia de hasta 15 años en un gulag. Por eso mismo, los comentarios del general Vladimir Churkin, ex jefe de las fuerzas terrestres rusas, causaron una conmoción no solo en Rusia, sino en todo el mundo. La declaración que estás a punto de escuchar es clara. El general culpa directamente a la corrupción y al fracaso del Servicio Federal de Seguridad por la invasión fallida. Verás, antes de la invasión de 2022, el Servicio Federal de Seguridad realizó encuestas encubiertas dentro de Ucrania y le informaron a Putin exactamente lo que él quería escuchar. El Servicio Federal de Seguridad afirmó que los ucranianos recibirían a las tropas rusas y que Kiev caería en 3 a 5 días. Por eso mismo las tropas rusas entraron a Ucrania sin el equipo adecuado, y muchas unidades incluso llevaban uniformes de desfile con ellas. Bueno, Putin sigue esperando ese desfile, y todo es por el sistema corrupto que construyó a su alrededor. Escucha lo que dijo el general. Él, como dijeron, La guerra, como decían los clásicos del marxismo-leninismo, es la continuación de la política por otros medios violentos. Y así es, en efecto. Toda guerra tiene sus objetivos. En esta operación militar especial, el presidente ruso estableció como objetivos la desnazificación y la desmilitarización. Cualquier objetivo se alcanza resolviendo una secuencia de tareas tácticas, operativas y estratégicas, que es lo que intentamos observar al inicio de esta operación. No voy a criticar a nadie, pero sinceramente, en mi opinión, ser criticado. Pero en mi opinión, Rusia una vez más no estaba preparada para la guerra, como ha sido en años y siglos anteriores. Además, tradicionalmente había una subestimación del enemigo y una sobreestimación de nuestras propias fuerzas. hubo un error de cálculo respecto al enemigo y una reevaluación de sus tropas. Si recuerdas, el 22 de febrero, todos empezaron a decir que la guerra terminaría en 3 días, que acabaríamos con ellos rápidamente. El síndrome de Tbilisi y los eventos de la guerra de 5 días con Georgia probablemente influyeron, pero desafortunadamente, eso no sucedió. Le pondría una calificación insatisfactoria a toda la comunidad de inteligencia de Rusia. En esencia, a los líderes del país se les dio información falsa de que el 70% de la población de Ucrania estaba a nuestro favor y el 30% en contra. Resultó ser exactamente lo contrario. El 30% estaba a nuestro favor y el 70% en contra. Y ya sabemos a qué llevó esto. En las primeras semanas, aprendimos una lección seria y dura. El exministro de Defensa intentó salir de esta situación con elegancia, llamando a lo que estaba sucediendo un gesto de buena voluntad. Yo lo llamo un gesto de buena voluntad. Este general se llama Vladimir Charkin y fue jefe de las fuerzas terrestres rusas en 2012 como coronel general. Y como acaban de escuchar, él deja muy claro que no está criticando a nadie en particular, especialmente a Putin. Bueno, hay una razón por la que dejó eso tan claro. Porque en Rusia, en realidad, es ilegal criticar al ejército. Putin aprobó esta ley el 5 de marzo de 2022, solo 2 semanas después de iniciar la invasión. El momento revela todo sobre el desempeño de Putin en esta invasión. Bueno, desde que aprobó esta ley, se ha utilizado básicamente para silenciar a cualquiera y a todos. Hace unas semanas, fuerzas rusas arrestaron a una adolescente de San Petersburgo de 18 años. Ella declaró públicamente que no apoya la guerra de Rusia en Ucrania. Bueno, según las fuerzas de Putin, eso era difundir información falsa sobre la guerra, y por eso estuvo encarcelada durante meses, por un solo comentario. Personalmente, no creo ser un experto en la ley rusa, pero no veo cómo expresar tu opinión sea difundir información falsa. Aún así, estas historias muestran por qué lo que dice este general es tan importante. Veamos el contexto. Todos saben que el Servicio Federal de Seguridad cometió un gran error, pero nadie los había condenado públicamente hasta ahora. Desde la anexión de Crimea en 2014,
Putin ha dado miles de millones al Servicio Federal de Seguridad para difundir desinformación en Ucrania. La operación buscaba que los ucranianos vieran a Occidente como enemigo y acercarse a Rusia. Bueno, justo antes de que Putin lanzara su invasión, quería ver cómo iba esa inversión. Después de todo, gastó miles de millones de dólares de su propio bolsillo. Así que le pidió al Servicio Federal de Seguridad que realizara encuestas y sondeos encubiertos dentro de Ucrania, para averiguar cómo reaccionaría el público ucraniano si Rusia inicia la invasión. Bueno, ¿quieren adivinar qué dijeron esas encuestas? Porque todo esto suena como una gran idea. Quizás deberíamos hacer esto también en las preparatorias y universidades. De ahora en adelante, cada estudiante debería calificar sus propios resultados y sus propios exámenes. Seguro todos sacarían A si lo hacemos tan bien. Eso es exactamente lo que pasó en esta situación. Todas estas personas a las que el Servicio Federal de Seguridad les pagaba miles de millones para difundir desinformación, bueno, el Servicio Federal de Seguridad usó a las mismas personas para hacer una encuesta y averiguar cómo se siente el público ucraniano sobre una invasión. Y según estos agentes rusos, dijeron que el ejército ruso en realidad sería bien recibido dentro de Ucrania y que el público no lucharía por el gobierno ucraniano. De hecho, el Servicio Federal de Seguridad le informó a Putin diciendo que el 70% del público podría unirse al ejército ruso para derrocar al gobierno ucraniano. Bueno, aquí es donde quiero recordarles a todos la gran frase de Charlie Munger: muéstrame el incentivo y te mostraré el resultado. Estas personas a las que el Servicio Federal de Seguridad les estaba pagando tanto dinero no tenían ningún incentivo para decir la verdad. Porque si realmente decían la verdad, Putin les cortaría el financiamiento y se quedarían sin carreras. Por eso le decían al Servicio Federal de Seguridad lo que éste le decía a Putin. Por eso Putin pensó que Kiev caería en 3 días. Sin embargo, al no ocurrir eso, fue un gran shock para el Kremlin y Putin. De hecho, sabemos que solo unas semanas después de que la invasión fracasó, Putin arrestó al jefe del Servicio Federal de Seguridad, quien era responsable de la división de inteligencia. Este era el tipo que era responsable de difundir desinformación en Ucrania, y también era responsable de realizar estas encuestas encubiertas. Ese Servicio Federal de Seguridad le informó a Putin, y ese tipo fue puesto bajo arresto domiciliario. Y además de eso, Rusia abrió muchas investigaciones criminales internas por malversación, fabricación de inteligencia y, por supuesto, engaño al Kremlin. La parte más graciosa de todo esto es que este es el sistema que Putin construyó él mismo para proteger su base de poder. Y ahora ese mismo sistema corrupto está regresando para perjudicarlo. Porque Putin sabe que si no cumple todo lo que prometió al inicio de la guerra, puede que ya no siga en el poder. Por eso Putin no puede salir bien de esta guerra sin arriesgarse. Pero la economía rusa en realidad no puede sostener esta guerra por mucho más tiempo. Y esto es algo de lo que incluso los propagandistas rusos que están muy a favor de la guerra están hablando públicamente. Escucha esto. Si en un futuro cercano, como supongo, y de lo que estaba hablando, la operación militar especial no se detiene. Esa es la propuesta de Trump que se mencionó y que ahora se está discutiendo activamente si la fase activa de la operación militar especial no se detiene. Basado en esta propuesta, el presupuesto ruso, como he dicho repetidamente, muy probablemente enfrentará enormes dificultades. En consecuencia, estas dificultades recaerán sobre nuestros hombros, los tuyos y los míos. Por lo tanto, espero sinceramente que se llegue a un acuerdo de alto el fuego. Ante todo, lo más importante es que la gente dejará de morir, incluidos los civiles. Y en segundo lugar, esto le dará al menos algún tipo de respiro al presupuesto ruso, porque el Estado debe cumplir sus obligaciones sociales a los pensionados, a las familias de bajos ingresos, a las familias numerosas, a los jóvenes y así sucesivamente. Sin embargo, aquí surge otra pregunta. Si la operación se detiene, nosotros, el pueblo, los ciudadanos de la Federación Rusa, automáticamente comenzaremos a analizar sus resultados. Y entonces, para las autoridades, por así decirlo, se abrirán nuevos problemas. Es decir, al resolver un poco el tema económico, permitiendo que el presupuesto respire un poco, las autoridades inmediatamente, después de un corto periodo, se enfrentarán a un problema social, que se expresará en el hecho de que la gente empezará a hacer preguntas y las autoridades lo entienden. ¿Cómo van a salir de esta situación? Me resulta difícil decirlo en este momento, pero algo me dice que lo más probable es que las autoridades sigan el camino de
seguirán el camino de barnizar las tuercas. Ahora, por supuesto, Putin está viendo todo esto, y además el público ruso también está viendo todo esto. Y están viendo cómo realmente está funcionando la economía desde que comenzó la invasión. Por eso Putin intenta reforzar la idea de que libra esta guerra para proteger al público ruso. Él quiere asegurarse de que Rusia sea un lugar seguro, y por eso tiene que invadir Ucrania. Para impulsar aún más esta narrativa recientemente, organizó un gran evento donde estaba entregando medallas a todos los veteranos de todas las guerras rusas. Incluía a los rusos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y a un veterano que supongo ya es muy mayor. Ya no le teme a Putin y lo dice en público. Seguro que eso no le gusta a Putin. Escucha esto. Luchamos para que ustedes, sus hijos, nietos y bisnietos, siempre tuvieran un cielo claro y pacífico sobre sus cabezas. hay un montón de eso. Sí, tranquilo. Personalmente, creo que fue un gran trabajo de cámara. En cuanto el tipo dice que quiere asegurarse de que los cielos rusos sean pacíficos, la cámara enfoca a Putin. De todos modos. Siguiendo adelante, tenemos a otro general que no ha dejado de criticar a Putin desde que Putin fracasó en esta invasión. Ese general no es otro que Igor Gerkin. Este es el mismo general que ayudó a Putin a tomar Donetsk y Lugansk en 2014, pero ahora está señalando los fracasos de Putin. Aquí está su entrevista más reciente publicada en un sitio web de noticias ruso, que lo entrevistó mientras seguía en la cárcel. Igor Gerkin señala que los éxitos tácticos recientes de Rusia, cerca de Pokrovsk y otros lugares, probablemente influirán poco en el curso general de la guerra en Ucrania, a menos que Rusia quiera comprometerse totalmente con la derrota y desmembramiento de Ucrania. Al comprometerse, él habla de movilización total. Eso es lo que este tipo ha promovido desde hace tiempo. Advierte que nuestros recientes éxitos tácticos en el frente, al final, no servirán de nada, ya que no tienen reservas estratégicas que los respalden. Y estas, a su vez, no pueden crearse sin la presencia de objetivos estratégicos para destruir la condición de Estado de Ucrania. Una victoria estratégica implica primero derrotar y eliminar a las Fuerzas Armadas ucranianas y después abolir el Estado ucraniano actual. Y por último, la creación de una situación en la que la llamada Ucrania no pueda amenazar a Rusia en absoluto. Este problema solo puede resolverse reuniendo una parte significativa de Ucrania con Rusia. Él argumenta que las fuerzas en el frente son insuficientes para lograr los objetivos máximos de Rusia, de tomar todo Donbass, toda Zaporilla y toda la región de Tarshan. Incluso si se logran esos objetivos, Ucrania solo volvería a entrenar, rearmarse y contraatacar. Añade, una derrota podría hacer que Zelensky sea destituido o renuncie. Pero Gerkin dice que lo reemplazaría un liderazgo aún más rusofóbico y nazi. Eso significaría que los drones y misiles ucranianos volarían dentro de Rusia sin parar. Y por eso él dice que Rusia básicamente necesita destruir la condición de Estado de Ucrania. Y eso es imposible sin una movilización a gran escala. Pero como Putin aprendió en septiembre de 2022, si moviliza al público ruso, se volverán en su contra. Uno de los problemas de hacer videos así, donde mostramos muchos ataques con drones, aunque ningún humano o soldado ruso resulte herido en el video. YouTube suele desmonetizar o restringir nuestros videos. La semana pasada, desmonetizó 4 videos de guerra, según la plataforma. Mostrar ataques con drones o incluso imágenes desde el frente no es apto para los anunciantes, y por eso los videos son restringidos. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos luchan y tratan de sobrevivir. Por eso decidimos cubrir todo esto y lanzar nuestra propia plataforma, Basics Insider. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además, no ponemos anuncios en el sitio. De esa manera, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les gusta lo que estamos cubriendo. Financiamos el sitio gracias a tu apoyo, no con anuncios. Si te interesa este tipo de contenido, ayúdanos. Y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal. Así que muchas gracias, mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.